Ya. Para ir determinando, ¿no es cierto?, cómo nos afecta el macro y el microentorno, uno de los análisis que se ocupa para esto es el análisis FODA, ¿ya? El análisis FODA es muy útil para ver el macro y el microentorno, puesto que me permite determinar qué tipo de oportunidades, ¿ya?, y qué tipo de amenazas afectan a mi empresa, eso es la parte externa, y qué fortalezas y qué debilidades tengo en mi empresa, eso visto desde el punto interno de la empresa. Y para eso vamos a ir explicando en esta clase de qué se trata, ¿ya? Análisis FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Recuerden que la clase la voy a grabar, después se las voy a subir, se las voy a compartir tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp, pero de todas maneras, si lo quieren grabar para que quede en Teams, no hay problema, ¿ya? Primero, ¿qué es un análisis FODA? ¿Ya? Es un dispositivo para determinar los factores que puedan favorecer, es decir, fortalezas y oportunidades, o obstaculizar, es decir, debilidades y amenazas, en el logro de los objetivos organizacionales de la empresa, ¿ya? Se popularizó por Albert Humphrey en los años 60 y 70 en Estados Unidos durante una investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford, que tenía como objetivo descubrir por qué fallaba una planificación corporativa. Entonces, como pueden ver, tiene bastantes años y aún así se sigue ocupando hasta el día de hoy por lo fácil y lo bueno que es para detectar, ¿no es cierto?, este tipo de factores que puedan influir tanto externa como internamente a mi empresa, ¿ya? Un análisis FODA es una herramienta entonces que muestra la situación actual del momento, es una foto, ¿ya?, de la organización de la cual se obtiene un diagnóstico y con él se toman las decisiones acordes al objetivo. Recuerden que en la clase anterior íbamos conversando de que podríamos ir viendo estos aspectos en el momento, periódicamente, si ocurría un problema. Y recuerden también que les dije que la mejor forma de mantener un análisis consecuente con las cosas que ocurren con la empresa es hacerlo periódicamente, es decir, cada cierto tiempo ir sacando esta radiografía, foto, imagen de lo que está ocurriendo con la empresa, puesto que los factores pueden irse modificando con el transcurso del tiempo y con los acontecimientos que vayan sucediendo, ¿no es cierto?, alrededor de la empresa o en la misma, ¿ya? Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, primero en el lado izquierdo, un esquema que es el que generalmente se ocupa para anotar lo que voy realizando con el análisis FODA. Entonces yo puedo ir anotando en estos cuadros cuáles son mis fortalezas, ¿no es cierto?, que están marcadas como positivo. Puedo ir anotando cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto?, que también están marcadas dentro del positivo. Y mis debilidades, que están marcadas dentro de lo negativo. Y mis amenazas, que también están marcadas dentro de lo negativo. Pero si se fijan, por la otra línea del eje está el origen. ¿Qué significa eso? Que las fortalezas y debilidades son de origen interno y las oportunidades y amenazas son de origen externo. El hacer esta cuadrícula para ir ordenando, ¿no es cierto?, lo que son los resultados de mi análisis, me permite ir determinando también su origen y si afectan positivamente o negativamente a la empresa, ¿ya? Eso es para ordenarlo, ¿ya? Un FODA, que como ya se los dígame. O sea, ¿no puede haber una amenaza interna? No, porque ahí si es interno es una debilidad. Oh, debilidad. ¿Ya? Se lo explico de la siguiente manera. Porque a lo mejor usted puede pensar de que algún problema administrativo que me genere conflictos entre personas, entre trabajadores, claro, ahí yo de repente es que es una amenaza que ese individuo que trabaja para nosotros nos pueda perjudicar como empresa. Pero el pensamiento está mal hecho. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona en la cual yo considero que pueda generarme un problema dentro de la empresa y esa persona trabaja para mí, el hecho de que esa persona
esté ahí y tenga un problema es una debilidad de la empresa, ya sea porque se mal contrató o el trato que se le dio fue equivocado o la gestión de recursos humanos fue mala. Pero todos esos conceptos entran dentro de debilidades de la empresa y no de amenazas. Amenaza puede ser de que una empresa externa me quiera contratar a ese individuo. Y ahí hay una combinación de dos factores. ¿Por qué? Porque la amenaza va a ser que la otra empresa se lo quiere llevar, y la debilidad sería el por qué ese trabajador se querría ir con esa persona. Y ahí es cuando uno va analizando los distintos factores. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tenemos que siempre tener en claro que las oportunidades y las amenazas son externas porque es difícil poder modificarlas. ¿Por qué? Porque no entran dentro de mi injerencia como empresa. ¿Ya? Si es algo externo, el que yo haga modificaciones dentro de la empresa es muy difícil que las altere. En cambio, las fortalezas y debilidades sí puedo actuar sobre ellas. En el concepto de que las fortalezas puedo afirmarlas, volverlas más fuertes todavía, y las debilidades las puedo modificar para que dejen de ser debilidades y se transformen, ojalá, en fortalezas, que sería el objetivo ideal, o eliminarlas. ¿Ya? Bueno, lo que explicábamos recién ahí, un poquito más cerca. Ya. Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta una organización y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Estas pueden ser muchas, pero por ejemplo, algunas: calidad del producto, recursos humanos bien capacitados, innovación en tecnología, visión, misión, objetivos y metas empresariales bien definidas, servicio al cliente, liquidez de la empresa. Todo eso puede ser catalogado como fortalezas. No son las únicas, pueden haber más. ¿Ya? Oportunidades son aquellos factores que son positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno de la organización y que permiten obtener ventajas competitivas. Por ejemplo, descubrir nuevos mercados, posibilidades de exportación de mi producto, encontrar mercado en crecimiento para mis productos. ¿Ya? Todo eso son oportunidades. ¿Hay más? Sí, muchas más. Estas son algunas solamente. Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable ante la competencia. Está asociado con los recursos de los que se carece, con las habilidades que no se poseen. Por ejemplo, que tenga altos costos de producción. Al tener altos costos de producción, mis precios van a ser caros y mis márgenes de ganancia van a ser más bajos. Alta resistencia al cambio, que es una de las principales. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa, por tradición o porque los dueños tienen un concepto antiguo de lo que es la empresa, se abstienen de hacer modificaciones en el producto, en el marketing, en el desarrollo de productos, etc. Piensen que esto es uno de los factores que más ha perjudicado a grandes empresas que eran dueñas del mercado, como por ejemplo Nokia. ¿Ya? Nokia tuvo resistencias al cambio en el desarrollo de los teléfonos y por eso pasó de ser la empresa número 1 en teléfonos celulares a prácticamente desaparecer. Retrasos en las entregas de mercaderías, ¿ya? Eso siempre va a producir, por ejemplo, insatisfacción en los clientes, falta de planeación, hacer las cosas a lo loco, recursos humanos sin capacitación, es decir, mis recursos humanos siguen haciendo las cosas, los trabajadores me refiero, siguen haciendo las cosas como se han hecho siempre y no conocen nuevos desarrollos de productos, nuevas técnicas de producción, etcétera, etcétera. Y que mi tecnología como tal quede obsoleta. ¿Ya? Que eso también va muy vinculado con alta resistencia al cambio, puesto que el traer nuevas tecnologías parte también del hecho de que yo tengo, ¿no es cierto?, una predisposición a hacer cambios en la empresa. Si no la tengo, obviamente caeré en quedar con la tecnología obsoleta. ¿Ya? Amenazas son aquellas situaciones
que provienen del entorno, a diferencia de las debilidades que son de forma interna, y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. ¿Qué amenazas son las que generalmente se dan? Ingreso de nuevos competidores al sector, que afecta mucho a empresas que antiguamente no tenían competidores y que generalmente esas empresas, cuando están en una posición de confort, no ven a los nuevos competidores como una amenaza, y ese es un grave error que le ha pasado a muchas empresas que caen en el hecho de desdeñar estos nuevos competidores y no considerarlos una amenaza. Ustedes son más jóvenes, pero antiguamente el buscador número uno del mundo en internet era Altavista. Ustedes ni siquiera saben porque no lo conocen, porque nadie lo usa hoy en día. Y no vio a Google en sus inicios como una amenaza, y Altavista pasó a desaparecer y Google se transformó hoy en día en el mayor proveedor de buscador, motor de búsqueda de internet, y Google no comete los mismos errores y cuando ve buscadores parecidos los compra y los absorbe. ¿Ya? Los productos sustitutos, ¿cuáles son los productos sustitutos? Son productos que no necesariamente son iguales al mío, pero que cumplen la misma función y a veces mejor. Entonces siempre tengo que tener la visualización de que puedan aparecer productos sustitutos que puedan perjudicar mi negocio. Por ejemplo, antiguamente en Chile lo que existía como delivery para pedir a la casa eran prácticamente solamente las pizzas, y las pizzerías nunca vieron antiguamente como competidores a los sushi cuando entraron, porque dijeron no, esto es algo nuevo, nadie va a comprarlo, muy poca gente lo va a comprar. ¿Y qué pasó? El sushi entró muy fuerte en Chile, prácticamente ahí en todas partes, y durante mucho tiempo perjudicó a las pizzerías que tenían delivery, que eran los únicos negocios en esa época que habían, y perdieron toda esa clientela porque la clientela se fue por el producto nuevo. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, el ingreso de productos importados, ¿ya? Que muy vinculado a lo que es producto sustituto, pero también puede ser de que por lo barato, ¿no es cierto?, reemplacen mi producto. Y esto pasó, por ejemplo, en los zapatos. La importación de productos de zapatos chinos perjudicó enormemente a la industria de la zapatería nacional. Y tampoco lo vieron en su momento como una amenaza, porque ellos consideraban que su calidad era mucho mayor a la de lo importado, pero lo importado era más barato y el cliente se fue por ese lado. ¿Ya? Antes de seguir con esto, voy a parar el video para poder iniciar otro, porque recuerden que puedo grabar solamente 15 minutos, así que voy a parar un momentito para poder guardar este video.